SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, acuerdo para prorrogar los ERTEs hasta el 28 de febrero de 2022. Yo creo que esa unidad y ese diálogo social se debe fundamentalmente a los sindicatos, a los empresarios y a las empresarias y también, lógicamente, al compromiso del Gobierno de España. Y yo espero que ese acuerdo para la prórroga de los ERTEs se pueda lograr esta semana. Esta semana no, hoy mismo. Lo decía Pedro Sánchez y hay ya principio de acuerdo. Es un principio de acuerdo pendiente de un formalismo. La ratificación en las ejecutivas de COE, CEPIME, UGT y comisiones obreras. Pero el acuerdo está hecho ya, lo ha adelantado la SER y ese acuerdo tiene dos patas fundamentales. Las empresas van a seguir recibiendo exoneraciones, si tienen a sus trabajadores en ERTE, de hasta el 80% si les forman. Si les dan clases para que, si esa empresa termina cayendo, esos trabajadores puedan recolocarse en otros sectores. Así que la primera pata es esa, exoneraciones a cambio de formación. La segunda pata es un silencio administrativo positivo indefinido. Es decir, los ERTEs siguen como estaban, pero si una empresa pide prorrogar el ERTE y no recibe la negativa de la Administración, se entiende que ese ERTE está prorrogado hasta el 28 de febrero de 2022. Esa es la fecha que han pactado COE, CEPIME, UGT, Comisiones Obreras, Trabajo y Seguridad Social. Carlos Sevilla, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a ir por partes. Primera pata, exoneraciones a cambio de formación. Esa es la clave del acuerdo y esa es la clave de lo que va a cambiar en el sistema de ERTEs. Sí, las exoneraciones dependen del tamaño de la empresa. Las empresas de más de 10 trabajadores que no formen a sus empleados tendrán un 40% de exoneración en los ERTEs, pero si les dan cursos de formación, el porcentaje sube hasta el 80%. Y para las empresas de menos de 10 empleados también se alcanza ese 80% de exoneraciones con la formación, pero las exoneraciones sin formación son del 50%, un 10% más que en el caso de las empresas más grandes. Los compromisos de formación se mantienen, se establecen de 30 horas en empresas de hasta 49 trabajadores y 40 horas en empresas de 50 y más trabajadores. Todo esto, Javier, es lo que se pacta para los ERTEs llamados de limitación, es decir, los que recortan plantilla pero no cierran toda la actividad. Esto es lo que tenemos ahora mismo. Empresas de menos de 50 trabajadores, 30 horas de formación. Empresas de más de 50 trabajadores, 40 horas de formación. Y a cambio, las empresas que tengan a esos trabajadores en ERTE reciben hasta un 80% de exoneración de lo que deben pagar a Seguridad Social. Es un mecanismo con un objetivo solo. Y ese objetivo es muy claro. Educar a esas plantillas por si estas empresas cierran, por si estas empresas caen. Educar a esos trabajadores para poder reconvertirlos y mandarlos a otras industrias. Esta es la clave, pendiente, ya digo, de un solo trámite, y ese trámite es la ratificación en los órganos de gobierno de patronal y sindicatos. Una patronal, Antonio Garamendi, que hasta ahora había sido crítica por falta de tiempo. Decía, se están pidiendo formaciones a partir del jueves, el día en que decae el mecanismo, cuando estamos todavía a lunes. No da tiempo, decía. Por tanto, no hay líneas rojas, pero sinceramente, esto de última hora, siempre a última hora, corriendo, pues tenemos que verlo, y yo creo que lo mismo que estoy diciendo, en cierta medida, yo creo que por lo que he oído... pues se va a llevar esto ahora mismo a la Junta de COE, así que mañana se va a hacer oficial el acuerdo que a esta hora está cerrado ya como principio, con una segunda pata. La primera es formación a cambio de exoneraciones fiscales. La segunda es silencio administrativo positivo. Las empresas que pidan la prórroga del ERTE, si no reciben el no, se entenderá, es un sí de manera indefinida, hasta el 28 de febrero de 2022, porque hasta el 28 de febrero de 2022 va a regir este nuevo sistema de ERTEs que Yolanda Díaz decía hoy pretendía ser más ambicioso. El último documento que hemos pasado ayer
acercan mucho las posiciones. Vamos a ERTEs que se van a extender hasta finales del mes de enero, con características, digamos, que adecuadas, ¿no?, al momento económico en el que ahora mismo nos situamos, es decir, que estamos la segunda pata, ese silencio administrativo, y esta fecha, 28 de febrero, es lo que se marca a partir de ahora. Que se va recuperando poco a poco y que ya sale, ¿no?, de la enorme crisis en la que Carlos, con las condiciones idénticas a las que había antes, es decir, ni se puede despedir, ni se puede subcontratar. Sí, el nuevo acuerdo mantiene esa vigencia y los efectos del Real Decreto Ley de mayo, por lo que la vigencia empezará en noviembre de 2021 y obligará a mantener los beneficios relacionados con la prestación por desempleo de las personas trabajadoras, entre ellos el mantenimiento de las condiciones de protección de los trabajadores con contrato fijo discontinuo y el mantenimiento del contador a cero hasta el 1 de julio de 2022, el compromiso también de mantenimiento de empleo, es decir, la prohibición de despedir, también la prohibición de realización de horas extras y, por último, el impedimento de realizar externalizaciones o contrataciones nuevas en empresas que están sometidas a ERTEs. Este es el nuevo acuerdo, lo ha adelantado la SER a las 8 de la tarde y la mesa ha levantado las posiciones hace apenas unos minutos, después de una importante tensión con este tema, con la formación y de una bronca en torno al diálogo social que admitía la propia ministra de Trabajo. Hoy, que se reúne por la tarde la mesa de diálogo social, hoy domingo, para seguir trabajando por un mecanismo de protección como los ERTE, os digo aquí que soy consciente de que vamos a tener muchos atropellos, que nos van a poner muchos palos en las ruedas, que hay mucha gente en este país y fuera del país que no quieren que hagamos la reforma laboral. Es lo que decía la ministra de Trabajo en un acto electoral con el Partido Comunista. Y ahora la clave es si esto funciona. Primero, exoneraciones a cambio de formación, educar a los trabajadores. Segundo, silencio administrativo hasta esta fecha, 28 de febrero de 2022. Jesús Laera, catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad Complutense. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Funciona este esquema? Hasta el 80% de exoneración a quien siga en ERTE, la empresa solo paga el 20%, a cambio de formarles, reconvertirles. Seguramente se tendría que haber hecho mucho antes. Esta vinculación entre formación y exoneraciones habría ganado mucho tiempo con anterioridad. Hay que recordar que llevamos ya año y medio, ¿no?, de prórrogas de estos ERTEs. Si se hace ahora me parece bien, en buena dirección, y habrá que articular de manera adecuada cómo se desarrolla esa formación. Ahí espero que funcionen mecanismos adecuados de colaboración público-privada en impartir esa formación. Y está claro que hay una recuperación que prevé una reestructuración de empresas en el propio sistema, ¿no? Claro. que va a haber que recolocar a trabajadores y que hay que formarlos y recualificarlos para ello. Porque eso es lo que le iba a decir. Implícitamente estamos admitiendo que hay empresas zombie, empresas que van a poder formar a sus trabajadores para enviarlos a otros sectores o a otras funciones. Estamos admitiendo que hay trabajadores zombie también. Creo que implícitamente sí. Era un análisis que se viene haciendo sobre los ERTE en este sentido, porque lo que hay es una fuerte penalización a las empresas que se activan o activan a sus trabajadores con una cláusula de mantenimiento de empleo muy dura que si es incumplida ocasiona una alta penalización económica, y unas ayudas públicas en forma de exoneraciones que provocaban cierto apalancamiento, ¿no?, de esos trabajadores en la salida. Y eso seguramente está originando ese efecto de empresas zombies o de financiación de ese tipo de empresa que resulta inviable. Y vamos a ver la letra del acuerdo, pero eso se puede ir en transición hacia un proceso de reestructuración cooperado con la formación, pero seguramente exigiría medidas más potentes de desactivar esos efectos. Uh-huh. Yo no sé cómo habrá quedado la cláusula de mantenimiento de empleo, que me parece fundamental en esta estructura para evitar un exceso de penalización a la empresa que se arriesga a sacar a los trabajadores y tiene que hacer algún ajuste de empleo. De momento esa cláusula en principio no se toca. Las garantías, según fuentes de esa negociación, siguen siendo las mismas. Compromiso de mantenimiento del empleo intacto, tal y como está. En cualquier caso, en esta cuestión de formación hay ahora una clave práctica, y es, estamos a lunes,
la formación debería empezar el jueves, el día 1. ¿Se puede hacer esto? Es muy complicado. Me imagino que habrá un proceso transitorio y gradual, y la vinculación de las exoneraciones con la formación pues tendrá determinadas fechas. Habría que leer el texto del acuerdo, ¿no? Está pendiente de ratificación, pero es muy difícil de un día para otro articular una formación, y ahí va a ser muy importante que funcionen todos los sistemas que tenemos de formación para el empleo, tanto en el plano público como en la colaboración público-privada, que me parece que va a ser esencial. Claro, aquí hay una cuestión, en fin, llámeme loco, pero no podemos solucionar el tema de los ERTES nunca 5, 10 días antes de que venza el plazo. Siempre lo hacemos a 24, 48 horas de que esto acabe. Nos está atropellando, como decía Garamendi, la negociación. Sí, realmente había tiempo todo el verano para negociar un nuevo formato de transición, y se ha hecho a última hora, y eso genera problemas. Lo que veo por la información que han transmitido es que ahora se da un largo plazo, ¿no?, hasta 28 de febrero de 2022, y en ese largo plazo pues me imagino que también habrá fases y evaluación de los efectos de estos mecanismos, y lo que sí creo que esta medida apunta es a la creación de la vinculación entre ERTE y formación de manera estructural. Yo creo que el formato ERTE, que ha sido una herramienta muy positiva de contención de empleo en la pandemia, va a ir evolucionando de manera estructural pues a mecanismos de contención del empleo, seguramente muy vinculados a la formación y a procesos de reestructuración de empresas y recualificación de trabajadores. Una última cuestión. 28 de febrero de 2022 es la última prórroga de los ERTE. Habrá que leer el acuerdo. Yo entiendo que sí. Yo creo que es un largo plazo que se da en un proceso de recuperación económica, y que seguramente será la última prórroga, porque estos procesos también de formación tiene sentido en un momento dado para que operen esos mecanismos. Y luego no hay que olvidar que hay una herramienta que es el ERTE común, ¿no?, el ERTE por causa económica, organizativa, técnica de producción, el ERTE común, que tiene una regulación en nuestro Estatuto de los Trabajadores, que siempre se puede utilizar si es necesario y hay causa coyuntural para ello. De tal modo que si una empresa que ahora mismo está en ERTE COVID necesita utilizar esa herramienta, siempre la puede utilizar. Quizá ha hecho en falta también, en las informaciones, veremos en el acuerdo, que no se hayan creado puentes de transición de estos ERTES con autorización administrativa hacia el ERTE con causa común, con causa económica, organizativa, técnica de producción, que puede resultar útil para algunas empresas. Pues Jesús Laera, catedrático de Derecho del Trabajo en la Complutense de Madrid, gracias por estar esta noche aquí en la SER. Un abrazo. Gracias, un abrazo. Esto es lo que hoy les ha adelantado la SER. Hay acuerdo para la prórroga de los ERTES, llevará hasta el 28 de febrero de 2022 y consistirá en esas dos patas fundamentales: exoneraciones de hasta el 80% en la cuota de seguridad social a los trabajadores que siguen en ERTE para esas empresas, a cambio de que los formen, 30 o 40 horas de formación en función del tamaño de la empresa, y segunda pata, el silencio administrativo positivo, la extensión de momento hasta esta fecha, 28 de febrero de 2022, en la que puede ser última prórroga de los ERTES. En un día en el que, además, Seguridad Social hoy tenía las manos llenas. Ha tenido que apagar el otro fuego, el de estirar la vida laboral hasta los 75 años, el de retrasar la jubilación hasta los 75. El debate se abre entre interrogaciones, porque lo que decía literalmente el ministro José Luis Escrivá es esto, que había que cambiar la filosofía para llevar jubilaciones hasta los 75, literalmente decía. Yo creo que hay que hacer un cambio cultural, yo eso lo he explicado varias veces, un cambio cultural en España, porque realmente somos el país, es decir, en Europa hay una tendencia clara
a que entre 55 y 70, 75 años se trabaje cada vez más. 50, 70, 75 años, trabajar más. Hoy Escrivá decía vía Twitter que nunca ha planteado esto, que se le ha entendido mal o que se le ha sacado de contexto, incluido aparentemente su compañera de gabinete, Yolanda Díaz, que entendía exactamente lo mismo y que decía 75 años de ninguna manera. Es muy difícil decirle a un trabajador, a una trabajadora de la limpieza, que extienda su edad laboral más allá de los ya, fíjense, 67 años que nos ha dicho la ley 2711. Por tanto, seamos cautos, prudentes y desde luego no generemos más tensiones en un país que es lo está el pasando mal. penúltimo incendio de José Luis Escrivá. Trabajar hasta los 75. Juzguen ustedes si se le ha sacado de contexto o si es él el que habla de esa edad, 75. Pero es que recordemos que esta misma acusación se me ha sacado de contexto, la ha jugado una y otra vez el mismo ministro cuando, por ejemplo, decía que a cierta generación había que recortarle las pensiones, que a la generación del baby boom. Esta generación, que es más ancha, asuma algo del esfuerzo que hay que hacer de moderación del gasto en pensiones durante un periodo concreto del tiempo. Un pequeño ajuste en su pensión que, como digo, sería muy moderada o alternativamente podrían trabajar algo más. Después decía, no me han entendido ustedes bien, otra vez. Ayer no tuve mi mejor día y probablemente no transmití adecuadamente esa certidumbre al hablar de algo que todavía está por definir y que probablemente se me entendió mal. Se le ha entendido mal con trabajar hasta los 75, se le ha entendido mal con penalizar las pensiones de los baby boomers, se le ha entendido mal con la rebaja de pensiones que el ministro planteaba. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, en Consejo de Ministros, en la Comisión de Asuntos Económicos, la comisión delegada, llega a plantear literalmente esto, una rebaja de las pensiones. Y entonces dice... No sé de dónde viene. Perdónenme, estamos desviando la atención a un tema que no existe, que no ha existido. A alguien le interesaba crear una narrativa y aunque esta sabía es la bronca que echó a Carlos Alsina en Onda Cero. Y en aquel momento el diario El País publicó el documento que probaba que efectivamente José Luis Escrivá pretendía elevar de 25 a 35 años la vida laboral para calcular las pensiones, es decir, rebajar las pensiones. Llevamos 3 malentendidos con Escrivá. ¿Tenemos un problema? ¿Todos? ¿O tiene un problema Escrivá? Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 9:30 de la noche. Cadena SER. La radio.